Gracias. Buenas tardes, señores. Seguimos aquí en Original TV con Darío Medrano. Gracias por mantener la sintonía. Hoy contamos con un gran amigo, contamos con un economista, político y escritor también, ¿verdad? Porque hemos visto ya que ha escrito sus libros. A Ivanhoe N.G. Cortiña, licenciado Ivanhoe N.G. Cortiña, un economista de larga data que ha pasado por el Estado y un hombre que ha hecho su trabajo en la sociedad. Buenas tardes, licenciado. Gracias, Darío Medrano, por darme la oportunidad de estar en tu programa original. Y qué bueno, porque tal vez aquí salgan algunas ideas originales, ¿no? Partiendo de las preguntas que me hagas. Como por ejemplo, te voy a dar una primicia. No he podido sacar mi cuarto libro, que está en imprenta ya, pero no he podido sacarlo porque la imprenta no ha podido concluirlo, el cuarto libro mío, que se va a llamar, o que ya se llama, algunas preguntas sobre la economía dominicana, o algunos porqués de la economía dominicana. Es el título correcto. Mi cuarto libro. Esperemos que salga ese libro, entonces para uno verla, vacilárselo tranquilo a la casa aquí, leerlo, porque uno se educa y aprende muchísimas cosas. Por supuesto, el que escribe lo único que quiere es que lo lean. Que lo lean, claro. Es como el que cocina, que le gusta que le caiga, la comida está buena. Por supuesto. Bueno, vamos a entrar en materia, licenciado. Estamos en tiempo de COVID y también una situación económica que tiene el país desaciertos, muchos problemas económicos, empresas ya que van a quebrar. ¿Qué se espera en el futuro inmediato para la República Dominicana en medio de esta pandemia que ha cambiado la vida del mundo? Fíjate, además de lo que se espera, lo que ya estamos viviendo, estamos en un presente y un futuro, yo creo que tenebroso en términos económicos. Y peor aún cuando usted le incorpora el elemento de lo zigzagueante que es el comportamiento de la epidemia en la República Dominicana, que no muestra un patrón, digamos, que usted pueda determinar si la cosa está totalmente en ascenso o si la cosa está totalmente hacia el descenso. Es decir, la cantidad de contagiados. Tiene días, 2, 3 días que sube, pero también tiene 2, 3 días que baja. Y eso es una señal de que la política sanitaria probablemente no está siendo efectiva. Y eso, a su vez, tiene una derivación. Es el impacto negativo en la economía, en el presente. Y a futuro, porque, bueno, complica aún más su reapertura y su rescate. Yo estuve viendo unos números en estos días, o en la noche de ayer, sobre cómo se ha estado comportando la economía española, que como usted sabe fue muy afectada por el COVID-19. Y pese a que ya se está prácticamente reaperturando todo, los números son catastróficos en términos de la cantidad de empresas que han decidido no abrir, otras que están abriendo muy parcialmente y otras que se van a tomar un compás de espera. Lo propio va a pasar aquí en la República Dominicana. Habrán sectores aquí, como por ejemplo el turismo, que no se va a recuperar en este año. Probablemente se va a recuperar en el primer trimestre del año que viene, si las cosas terminan mejorando en las próximas semanas. Cuando tú hablas, licenciado, de las estadísticas sanitarias, hay denuncias de que se han ido manejando, se han ido manipulando como forma de sacarle ventajas políticas. Un día dicen unas cifras, otros días dicen otras. ¿No sería eso una novelita de terror para que la gente no vaya a votar? Mira, de este sector que gobierna podemos esperar cualquier cosa. Yo creo que esa es una hipótesis que perfectamente puede ser demostrable. Porque en el pasado ya también han manipulado, han manejado las informaciones de conformidad a su estrategia. Yo le voy a poner un ejemplo concreto, que ya no es especulación, ya no es hipótesis. El Banco Central publica que las remesas crecieron 17.5% durante el mes de mayo. Pero ¿qué resulta? Durante los primeros 5 meses del año, decreció en menos 4.7%. Pero ellos, para el manejo mediático, ponen el último mes porque mejoró el envío, pero había colapsado en marzo, había colapsado en abril. 2 meses anteriores. Correcto, pero viéndolo ya en el acumulado, durante los primeros 5 meses del año, que es lo que realmente se pondera, porque así es que se evalúa la economía, no es solamente en forma muy puntual, sino como está
el curso, la tendencia, y la tendencia indica que cayó en menos 4.6% en las remesas a la República Dominicana. Entonces, lo mismo pasa con el manejo de los indicadores de salud. Le están dando un tratamiento pecaminoso, yo diría, porque el ministro de Salud sabe muy bien que la base de datos del Ministerio de Salud es una base de datos pobre, pero pobre no por el tema del COVID. En el caso mío, que soy usuario de casi todas las bases de datos que se publican de las distintas instituciones del gobierno central, resulta y viene a ser que usted evalúa esa base de datos y se encuentra que las informaciones están cortadas, en la mayoría de los casos, entre el 2017 y 2018. Por lo tanto, hay un gran desfase. Esa es la razón que explica su queja de que los centros de salud privada, incluso los públicos, se han dilatado hasta semana para reportar. 3 meses. Dice que 3 meses. Eso es insólito porque se supone que el ministerio debió implementar un sistema de emergencia de la tramitación de la información, porque no estamos hablando de una enfermedad como el dengue, por ejemplo, que no es tan contagiosa, porque es el mosquito que la transmite. En este caso, el COVID es el ser humano que la transmite, y los seres humanos tendemos a tener una relación y una convivencia social. Esa es nuestra naturaleza. Por lo tanto, la capacidad de contagio es muy elevada y, sin embargo, ellos no han sido efectivos en la disposición de este tipo de medidas y de políticas sanitarias que puedan afrontar este tema con la debida proactividad que se requiere. Es de ahí que yo responsabilizo, Darío, que el impacto negativo que está teniendo el COVID sobre la economía dominicana solo tiene un responsable, que son las autoridades gubernamentales. ¿Por qué? Bueno, porque no se tomaron las medidas a tiempo cuando el COVID comenzaba a expandirse por el mundo. Medidas tan sencillas como, por ejemplo, medir la temperatura de los viajeros que venían por los distintos puertos y aeropuertos de la República Dominicana, y mucho menos la cantidad de pruebas que debieron de aplicarse, y menos aún del confinamiento y del seguimiento de los contagiados y de los que habían estado expuestos al contagio. Por lo tanto, esta política sanitaria fue totalmente tardía y de poca eficiencia. Esa es la razón por la cual yo digo que ellos son los culpables de que la economía haya tenido este impacto tan severo en estos primeros 5 meses y va a continuar. Bueno, pero esa pandemia sanitaria va a provocar o está provocando ya otra pandemia económica. Antes de declararse la pandemia del COVID, ya teníamos algunos problemas con la cotización del dólar. En enero, que no teníamos todavía la pandemia aquí, ya el dólar comenzaba a subir. Hoy está por los 60 por 1. ¿Qué pasará con la cotización del dólar? ¿Seguirá subiendo? ¿Y qué pasará con la producción nacional entonces? Y fíjate, Darío, que este tema del tema cambiario, de la tasa de cambio, de la depreciación, está siendo manejado ahora mismo por las autoridades monetarias como un coma inducido del tema cambiario. Así. ¿Por qué un coma inducido? Bueno, porque ellos han tenido que intervenir en forma muy decisiva para que la volatilidad en el tipo de cambio no siga el ritmo que había manifestado una semana hacia atrás. Y como usted señala, la tasa de cambio está rondando el 60 por 1. Para una depreciación, si lo calculamos a partir del precio en ventanilla, es de alrededor de un 11% la depreciación en lo que va de año del 2020. Y yo digo, Medrán, dependiendo de quién gane las elecciones el próximo 5 de julio o bien en la segunda vuelta, y yo pienso que será en segunda vuelta, el tipo de cambio podría situarse hasta en 65 por 1, porque los agentes económicos y el público en general van a entrar en mayor pánico, en mayor nivel de incertidumbre, dependiendo de quiénes sean. Por ejemplo, si es un candidato que gana, que no tiene experiencia, la incertidumbre va a aumentar. Y si es un candidato que gana, que no tiene experiencia, pero al mismo tiempo no tiene capacidad, pues la incertidumbre va a aumentar en los agentes económicos. Solo si es un candidato que tenga experiencia en el manejo de crisis y tenga credibilidad en el manejo de crisis, especialmente cambiaria, como Leonel Fernández, entonces los agentes económicos podrían apreciar
mayor niveles de certidumbre y de confianza en este mercado, y entonces el tipo de cambio podría o detenerse o bien ir O hacia bajar. la baja. ¿Podría Exacto, bajar cuánto? ¿Podría bajar cuánto, alrededor de cuántos puntos? dependerá del nivel que alcance de aquí a cuando acontezcan las elecciones. Pero a mí Sí. no me cabe la menor duda que si Leonel Fernández descenderá por debajo del 58-1. Ah, qué bien. Bueno, pero ayer bueno, y está reseñado en los periódicos, este jueves, perdón, este miércoles en la noche, lo reseñaron los diarios del jueves en la mañana, un candidato licenciado dice que le va a llenar los bolsillos de dinero a la gente en el país. Explíqueme cómo es ese dinero, de dónde viene, de dónde lo van a encontrar, si es dinero inorgánico o es una magia o es una impresora que tienen por ahí, ¿cómo es esto? A mí de verdad me hubiera gustado más escuchar esa expresión en el equipo económico que lo acompaña, porque yo no estoy seguro si él sabe lo que está diciendo. Entonces, como no estoy tan seguro, hacer como una valoración. Pero no sabe lo que está diciendo, ¿cómo así? ¿Cómo? Sí, sí, bueno, porque el candidato oficial ha demostrado no tener mucho dominio de los temas. Entonces, yo no sé si lo que él dijo, porque recuérdate que recientemente dijo que la independencia nacional tenía 500 años. Entonces, por eso digo que no estoy seguro si lo que está diciendo él tiene conocimiento causal de lo que significa eso. Si lo dijera al equipo económico de ellos, pues yo le daría una mejor valoración como economista. Por lo tanto, prefiero reservarme mi opinión. Mire, entonces, derivado de la cotización del dólar, obviamente al 60 por 1, hay otros productos que también se han disparado. Ahí vemos ahora los productores de arroz que los insumos que tienen para la producción de arroz los compran en dólares. Los pollos, el pollo, por ejemplo, los alimentos que comen los pollos, los alimentos que comen las gallinas ponedoras, muchos alimentos que comen los cerdos, la crianza, la producción de carne blanca y carne de cerdo y huevos, arroz, entonces se va a disparar también. ¿Cuál sería el futuro de este país, por ejemplo? Porque este es un país donde la mayoría de gente come arroz con habichuela y carne. Esa es su dieta. Eso es meridiano lo que usted dice, Darío. Y agréguele que también muchos rubros de origen agrícola, como hortalizas, legumbres, tubérculos, están siendo, las cosechas se están perdiendo en los campos, porque no hay trabajadores que la cosechen, pero tampoco hay mercado para que la absorba. De esa manera también podría producirse una gran escasez de esos productos y presionaría aún más la inflación, que ya está siendo presionada por ese fenómeno que usted señala del aumento de la tasa de cambio que se transfiere hacia la tasa de inflación. Pero aquí quisiera decir, Darío, que aquí se podría producir lo que yo entiendo que hay una dicotomía entre la valoración del tema de la tasa de inflación. El Banco Central ha dicho que la inflación en lo que va de año es de menos 1.14%. Quiere decir que es una inflación negativa. En la lectura del economista es que los precios no han aumentado. Ahora, ¿cuál es la lectura que tiene la población en el día a día, fruto de la operatividad de comprar en colmados, en mercados, en supermercados, ¿no?, en los centros comerciales en general, de que los precios están aumentando? Y entonces ellos, la población, construyen en su imaginario social una inflación, que normalmente es la inflación que está divorciada de la tasa de inflación que provee, el dato que provee, que suministra el Banco Central. Por lo tanto, tenemos dos tipos de inflación. La inflación negativa del Banco Central, que dice que es menos 1.14%, y la inflación imaginaria, que yo pienso que es la real, que termina cuantificando la población dominicana. Por lo tanto, yo creo que las autoridades deben prestarle la debida atención a ese tema del movimiento de los precios, porque si a eso usted le agrega la alta tasa de desempleo que ya se ha creado por el confinamiento laboral, social, sanitario que ha sido impuesto por la emergencia nacional, pues obviamente si usted le añade escasez de producción, aumento de precios, caída del empleo y caída del ingreso monetario de la población, estamos frente a un panorama naturalmente de una catástrofe social, económica y sanitaria que podría entonces
aún más agravarse dependiendo de los resultados electorales del próximo 5 de julio o bien del 26. Licenciado, usted, además de ser escritor y de ser un economista, eres un político y eres vocero del presidente de la Fuerza del Pueblo, del presidente Fernández, que encarna la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿cuál sería el futuro político de República Dominicana en caso de que el presidente Leonel Fernández no sea favorecido con el voto popular? ¿Qué podría pasar en República Dominicana si es favorecido y qué podría pasar si no es favorecido? Para las dos vertientes. Si es favorecido será una bendición, porque Leonel tiene 3 títulos en manejo de crisis. Licenciado en manejo de crisis en el año 1998, porque supo sortear el huracán George, que causó estragos en la agropecuaria, en la infraestructura vial y en la infraestructura eléctrica. Luego, en el 2004, cuando hereda la crisis bancaria de la República Dominicana, del gobierno del PRD y de Hipólito Mejía, esa crisis financiera la supo también detener y recuperar la economía y entonces adquiere el título de máster en manejo de crisis. Luego, en el 2008, se produce la crisis financiera internacional y el incremento de los precios del petróleo, que llegó a situarse hasta en $140 el barril, y adquiere entonces el título de PhD o doctorado en manejo de crisis. Por lo tanto, Leonel Fernández es el candidato del partido La Fuerza del Pueblo y de un bloque de partidos ideal para manejar esta crisis que tiene la República Dominicana, que es sanitaria, económica y social. Luego, en el otro escenario, si no es Leonel Fernández quien logra ser el presidente de la República electo por la voluntad popular, entonces tendríamos que, ante una situación de crisis como la que tenemos hoy día, se empeoraría porque pasaría a gobernarla o un candidato que no tiene experiencia en el manejo de crisis o un candidato que es incapaz. Por lo tanto, profundizarían muy probablemente, altamente probablemente, el nivel de crisis que ya tenemos hoy día en la República Dominicana, y la recuperación del país tardaría todavía mucho más tiempo del que previsiblemente pudiera tener si un hombre como Leonel Fernández logra ser presidente de la República a partir de agosto de este año 2020. Un aporte, licenciado. En el año 2007, antes de la crisis de la subida galopante en los precios internacionales del petróleo, se produjo un acontecimiento natural, aquí 2 tormentas al mismo tiempo, prácticamente una tras de la otra, Olga y Noel. El país tuvo pérdidas por más de 20.000 millones de pesos. Y en 6 meses ya el país se había recuperado. Yo viví esa crisis porque yo como reportero, como periodista, tuve que recorrer los lugares destrozados por las 2 tormentas, y en 5 meses ya el país comenzaba a recuperarse o estaba prácticamente recuperado. Qué bueno que tú aportas para los amigos televidentes ese dato y también me lo aportas a mí, porque eso viene nueva vez a reconfirmar que Leonel Fernández es un manejador de crisis, porque eso viene a abonar el tema de que ha sabido sortear fenómenos de orden naturales, como son las tormentas y los huracanes, y fenómenos de orden gerencial, como es el mal manejo de una crisis bancaria, como fue en el caso de Hipólito Mejía, y también experto en manejo de crisis internacional que no tiene que ver con la República Dominicana. Y le voy a hacer una pregunta yo ahora, una pregunta a usted, ¿sabe? Para que usted me dé una respuesta. ¿Dónde estaban esos dadivosos de hoy que dan pan con salchichón, que dan bolsas de comida en ese tiempo? ¿Por qué no dieron en ese tiempo? ¿Dónde estaban? Fíjate, así como ha dicho el presidente Fernández, que durante 5 años en el comité político nunca escuchó el metal de voz del candidato del partido oficial, yo, aunque duré 41 años en el PLD, nunca vi la mano solidaria de ese candidato ayudando a sectores vulnerables de la sociedad dominicana, incluso de compañeros que estaban pasando por situaciones muy difíciles desde el punto de vista económico. Yo lo que pienso es que el presupuesto de la nación está siendo utilizado a favor de el candidato oficial. Y tanto es así que tienen que hacer distribución masiva de pan, salchichón, gas y otro tipo de bienes en horas nocturnas, incluso custodiado por la Policía Nacional como si fueran cocuyos. Entonces,
Si ellos estuvieran haciendo un ejercicio honesto, transparente, de solidaridad, no lo harían a esas horas de la noche, porque lo están haciendo como para que la población, lo que le pueden dar seguimiento con el control social, por ejemplo, ustedes, los comunicadores, no se enteren, pero como hoy día ya hay un reportero donde quiera, porque todo el mundo tiene un celular o bien algún medio y lo sube a cualquier cuenta de la internet, y entonces el país termina dándose cuenta de que le están haciendo un mal uso de los fondos públicos en esta campaña electoral. El Consejo Nacional de la Empresa Privada dice que obviamente el replanteamiento que hace el presidente Leonel Fernández con relación a los fondos de pensiones, a los 40.000 pesos o 40.000 millones de pesos, no me refiero, ellos no se refieren directamente al presidente Fernández, pero ellos dicen que ese 30% no puede ser, porque llevaría a los trabajadores a un estado de emergencia, de miseria después, que no tendrán entonces sus fondos, pero ellos acumulan 175.000 millones de pesos y ya ellos le transfirieron 40.000 al gobierno, y se dice que ese dinero está siendo utilizado para la campaña del candidato oficial. ¿Será cierto eso? Fíjate, Medrano, cuando algunos diputados me consultaron en torno a esa iniciativa del 30%, yo les planteé que probablemente ese porcentaje era muy elevado. Y estoy hablando, cuando esto estaba en la génesis, todavía no se había hecho público incluso la propuesta. Y le decía que era muy elevado porque estábamos hablando de alrededor de 170.000 millones de pesos, y eso podía afectar la edad de retiro de los cotizantes de la Seguridad Social, pero al mismo tiempo también podía afectar la estabilidad de los fondos de pensiones en términos de su colocación. Entonces yo le propuse a ellos que una fórmula intermedia, que fuera de un 9%, que es el equivalente a 2 meses de salario mínimo, perdón, a 2 meses del costo de la canasta básica familiar, que es aproximadamente unos 14.500 pesos mensuales. Como una manera de mitigar el impacto que está teniendo el COVID sobre la familia dominicana y sobre los trabajadores en general. Y justamente ese 9% es aproximadamente unos 40.000 millones de pesos. Y estoy hablando, Medrano, de antes de el gobierno haber emitido y colocado en forma directa a través del Ministerio de Hacienda los bonos por COVID-19. Por lo tanto, a mí yo creo que lo que me resulta infeliz es el argumento que el gobierno haya dicho que incluso el sector privado, pero el sector privado porque le compró el argumento al gobierno de que el dinero en manos de los trabajadores iba a crear inflación, iba a crear distorsión en el tipo de cambio y que iba a crear inestabilidad. Y entonces en el gobierno, que lo está usando sin dar rendición de cuenta de en qué se está invirtiendo y dónde se están invirtiendo esos 40.000 millones de pesos por COVID-19 de los fondos de pensiones, en manos de ellos no parecería que tiene esos efectos perniciosos para la economía dominicana. Por lo tanto, es un doble discurso el que ha tenido el sector oficial. Yo no creo que 40.000 millones de pesos distorsionen a la economía nacional. Más bien le daría un espaldarazo al consumo de los trabajadores dominicanos, que está siendo muy afectado. Te daré este dato. De cada 100 pesos que le ingresa a un trabajador dominicano, 90 pesos se destina a consumo de productos de primera necesidad. ¿Qué significa eso entonces? Que de los 40.000 millones de pesos, una cifra enorme, 30.000 y tantos millones, iban a estar dirigidos a suplir la canasta básica familiar de los trabajadores dominicanos y iba a poder permitir relanzar la economía a través del consumo, de un aumento de la demanda que ha colapsado, ¿no? Y la mejor muestra de ello es que el mismo Banco Central ha dicho que la economía en los primeros 5 meses de este año ha colapsado en menos 7.5%. En el plano político, licenciado, ¿cómo andan los numeritos, cómo andan las estadísticas? Muchas encuestas chatarras que hemos visto que han pasado ahí, que no tienen el más mínimo nivel de credibilidad. ¿Cómo andan los numeritos? Uno puede hacer una... ¿Y cómo ha sido la fuerza del pueblo en 8 meses de fundado nada más? Un partido con 8 meses y mira cómo ha crecido. Uno puede hacer 2 valoraciones para esa pregunta y construir una respuesta, ¿no? Basado en estas 2 valoraciones. En primer lugar, la valoración que tiene que ver con que el candidato del partido oficial ha cambiado
el jefe de campaña operativo 3 veces en los últimos 5 meses. Si un candidato está en ascenso, pues obviamente una figura tan importante como esa no la va a cambiar 3 veces en 5 meses. Eso por un lado. Por otro lado, y esos son hechos ciertos, ¿no? No son hipótesis. Por otro lado, el presidente Fernández tiene alrededor de 3 semanas, en forma diaria, juramentando miles de compañeros, digo compañeros porque son compañeros de la base del PLD, que hay un lazo afectivo con nosotros, que han renunciado de las bases del PLD y se han juramentado con la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Y centenares de dirigentes medios y decenas de dirigentes nacionales en todo el territorio nacional. Por lo tanto, yo creo que ese es un dato que viene un poco a darle fortaleza a la percepción que está en crecimiento de que Leonel Fernández ya está en segundo lugar. Luego, respecto a las encuestas, la guerra de sastrería de encuestas, resulta que ambos, el PRM y el viejo PLD, están interesados en colocar a Leonel Fernández en un tercer lugar. Y están interesados en hacerlo porque a Luis Abinader le conviene competir con un candidato débil como es Gonzalo Castillo, ¿no? Y no con Leonel Fernández, que es un candidato fuerte, con propuestas, con discurso, ¿no? Y en el caso de Gonzalo Castillo, no le interesa competir con Leonel Fernández y por eso quiere ponerlo en tercer lugar, porque él entiende que podría absorberle los votos de las fuerzas del pueblo. Claro. Lo cierto es que si ellos estuvieran tan seguros de que están en esos lugares, resultaría lo siguiente: irían a un debate que ellos han rehuido. Debate. Sí, no, y han rehuido por distintas razones. En el caso del señor Luis Abinader, porque no tiene experiencia en manejo de crisis y eso iba a quedar evidenciado en un debate. Y el otro iba a quedar evidenciado, obviamente, de la pobreza que hay para tratar temas de problemas coyunturales y de problemas estructurales que tiene la nación dominicana. Como por ejemplo, Darío, usted que es comunicador y yo que soy economista y que hacemos algún tipo de vida pública, no sabemos cómo piensa el señor Gonzalo Castillo sobre cómo va a manejar el tema cambiario o cómo manejaría el tema de la caída del PIB dominicano o cómo manejaría el tema de la inseguridad ciudadana o qué punto de vista tiene sobre la agenda LGTB o qué punto de vista tiene, qué opinión tiene sobre el tema migratorio. Por lo tanto, nadie conoce su pensamiento sobre eso y entonces sería un riesgo muy alto. Yo he dicho en las conversaciones virtuales que estoy teniendo sobre por qué Leonel en tiempos de crisis, yo he dicho que aquí no cabe aquella expresión que dice, aquel eslogan comercial que dice que probando es que se sabe. Porque cuando usted prueba algo y no le gusta, bueno, lo vota y perdió un par de pesos. Pero si el pueblo dominicano se equivoca eligiendo un candidato no idóneo para manejar esta crisis, pues tendríamos que soportarlo 4 años. Y yo creo que ese riesgo la población dominicana no está dispuesto a correrlo. Estamos casi finalizando ya, licenciado. ¿Hay segunda vuelta entonces? ¿Hay segunda vuelta? Yo pienso que definitivamente que sí, porque el pastel está dividido en 3. Y si un pastel está dividido en 3, no hay forma de que uno se pueda colar en una primera vuelta. Para mí, perfectamente, esto se va a dividir en un primer lugar Abinader, que creo que está en primer lugar, en un segundo lugar Leonel Fernández, y en un tercer lugar quedará Gonzalo Castillo. ¿Y quién votaría? ¿Cómo quedaría entonces el final? Bueno, aquí se va a reeditar lo que pasó en el 1996. Que Peña Gómez sacó casi 47% y Leonel Fernández terminó ganando la presidencia de la República porque atrajo los votos del Partido Reformista. Eso va a pasar con Leonel Fernández. Va a traer los votos de la base del partido, del PLD y de los indecisos, porque se van a dar cuenta y van a dejar de ser indecisos de que él representa la seguridad y el camino seguro y de no inventar en un momento de crisis como esta que vivimos en la República Dominicana, y entonces ganaría en una segunda vuelta. Bueno, licenciado, de verdad le agradecemos mucho su comparecencia. Para nosotros ha sido de un grato placer hablar con usted con tanto conocimiento. Comunica muy bien. Debería ser comunicador también. Bueno, que entonces tendría que competir contigo. Yo no quiero desplazarte del trabajo. No. Eso da para todo el mundo. No se preocupe. Gracias. Muy amable por sus palabras, Darío. También nosotros de nuestra parte quiero decirle que
estamos a su orden en cualquier cosa que podamos servirle en Original TV. Lo digo porque no me importa, yo soy así, soy claro como el agua. Así que estamos a su orden y en cuanto podamos servirle, estamos también para ustedes. Yo valoro sus palabras, pero más que sus palabras, su rostro, porque su rostro proyecta nobleza. Gracias, gracias, de verdad. Siempre me dicen eso, y yo he hecho un ejercicio limpio del periodismo durante unos 33 años, desde muy niño, desde muy muchacho. Yo comencé siendo un estudiante de la universidad, que por cierto el presidente Fernández me dio clase a mí en la universidad. Y he tratado de hacerlo mejor porque uno tiene sus hijos, tiene familia y uno quiere dejar una impronta, uno quiere dejar un legado para que los muchachos, los que vienen detrás, vean cómo tú hiciste tu trabajo y ellos por lo menos emulen tu gesto. Por supuesto, Darío, es la mejor manera de dormir tranquilo. Te agradezco. Y a ustedes, amigos televidentes, el próximo domingo estaremos nuevamente en otra entrega más de Original TV con Darío Medrano. Buen, feliz resto del fin de semana. Buenas tardes. Agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren.